Todos somos conscientes que el jugador peruano tiene una, ¿cómo decirlo?, especie de maldición en cuanto a lo futbolístico, porque cada vez que pensamos que un jugador que tiene una chispa de talento, una chispa de jugador promesa, y este se va al extranjero, vuelve sin pena y sin gloria acá a nuestra liga peruana. ¿Por qué suceden estas cosas? Hay varios factores, claro está, pero hoy acompáñame a ver una lista de jugadores que volvieron a la liga peruana luego de que tenían un futuro prometedor entre comillas en el extranjero. Y también analizaremos un poco esa decadencia del jugador peruano que ha venido arrastrando durante tantos años. Así que hola, ¿qué tal a todos? Esto es La Crítica y tu opinión siempre va a importar. El jugador peruano es fuertísimo mentalmente, psicológicamente, porque no tiene formación alguna, no hay formación alguna, no hay infraestructura que le dé la posibilidad de un crecimiento al jugador de fútbol. Para nadie es sorpresa que hemos tenido una época oscura en nuestro fútbol peruano donde simplemente solo nos acostumbrábamos a perder cada partido. No importaba si jugábamos bien, si jugábamos mal, el resultado siempre era el mismo. Pero ¿qué pasaba en esa época? Que Perú tenía en realidad buenos jugadores jugando en ligas extranjeras. Se formaban los Cuatro Fantásticos, con un Pablo Guerrero que se fue muy joven a Alemania, un Pizarro, un Farfán, un Juan Manuel Vargas, jugadores que estaban en la cima de sus carreras y que supuestamente iban a ser los que nos llevarían a ese tan ansiado mundial. Pero antes de ellos también habían jugadores con un extremo talento en los pies, como un César Cueto, un Hugo Sotil, pero son viejas glorias que siempre serán recordadas. Con el pasar de los años el jugador peruano se ha devaluado en el extranjero. ¿Por qué? Porque simplemente no tiene un buen comportamiento, simplemente no se adapta a las condiciones del equipo. Y aquí en esta lista o breve lista que te voy a comentar tenemos por ejemplo a un Oreja Flores. Oreja Flores es un jugador que en Perú ha dado todo. En Perú, sobre todo en la selección, ha sido muy importante, como decían por ahí, el de los goles importantes. Un jugador que se suponía estaba destinado a brillar en el extranjero. Obviamente no será el gran talento, pero tenía mucho potencial. ¿Por qué digo tenía? Porque ya en la liga peruana no creo que pueda irse de nuevo al extranjero con el juego que tiene, porque se ha venido recuperando. Flores ha venido jugando en equipos como el Morelias de México, como el DC United, y tuvo paso por el Villarreal. ¿Qué pasaba con Flores que después del mundial no conseguía destacar? Era porque simplemente, y acá va a haber un patrón continuo en todos estos jugadores que voy a mencionar, Flores no se podía adaptar. Flores priorizaba otras cosas. La vez pasada escuché en un podcast que él decía que después de su boda le pidieron que vaya a entrenar, él dijo que no y al final ya no quisieron contar con él. Esas cositas, esas decisiones que toman jugadores como Flores hacen que la imagen del peruano, jugador peruano respondón o que no quiera acatar órdenes en clubes extranjeros, baje. No quiero decir que esté mal que Flores pueda actuar por su cuenta, pero si estás en un equipo del extranjero tú tienes que acatar órdenes porque es tu equipo y te pagan. Flores no lo hizo, volvió a la liga peruana, le va bien a la liga peruana, nadie puede negar eso, pero hubiera podido hacer más. Y como siempre hemos dicho, jugador peruano que vuelve antes de los 30 a la liga peruana probablemente sea un jugador más del montón. Flores ahorita está considerado un jugador más del montón porque no ha recuperado su nivel. En la selección en los últimos partidos no era muy relevante que digamos, y el que me diga que sí ha sido relevante está totalmente ciego. Ahora vamos por otro que es Canchita González, que se supone que fue una de las joyitas de Universitario y también le fue bien en Sporting Cristal. Se fue al extranjero, cuando estaba en la selección peruana no era tan relevante su juego, pero él se fue a una liga que era sedentaria para los jugadores, que era la de Arabia. En la segunda de Arabia, Canchita demostró el tipo de jugador que es. Obviamente ganó un platal, está bien, pero volvió a la U a hacer ¿qué? Hacer nada, no dio ni el 3% de lo que él mostraba antes. Universitario despilfarró dinero en él y este los pagó mal. A veces las palabras se los lleva el viento, como por ahí escuché de él en una entrevista que era su sueño volver a la U. Vaya sueño tuvo, pero esta decadencia de este jugador que siempre ha sido un parche y no querer ser más cuando tenía la oportunidad de ser más, es otro ejemplo de lo que está pasando con un jugador peruano. Otro jugador que también decepcionó mucho, que era una supuestamente futura extrema promesa peruana, era Percy Liza, que tenía todo el biofísico que puede tener un jugador para poder explotar su potencial. Le decían el Mbappé peruano, tenía un parecidito por ahí, pero Percy Liza se fue a Portugal. Los entrenadores dijeron que no daba ni siquiera el 100%, no se podía adaptar, y acá vimos ese patrón, no se podía adaptar. Percy Liza se fue a Portugal, tuvo algunos minutos, no destacó, no aprovechó la oportunidad, volvió a Perú, está en un equipo que probablemente siga descendiendo más, en equipos que tengan menos categoría. Percy Liza ahorita está desaparecido, les soy sincero, no sigo su carrera y es
porque este jugador no ha hecho nada relevante para poder llamar la atención. No ha hecho ni jugadas, se ha hecho goles, no se ha hecho visible. Percy Liza es uno de los jugadores que decepcionó muchísimo a las personas. Fácil, tú ni siquiera lo recuerdas porque Percy Liza no hizo nada relevante, nada justificable para decirle, oh, es salvable. Otro por ahí, y no me van a dejar mentir que fue una gran pero gran decepción, fue Beto da Silva. Si uno ve los partidos de Beto da Silva en Sporting Cristal, verá que era un jugador con un extremo potencial para ser vendido al extranjero. Beto da Silva, encima que tenía un apellido brasileño, nos daba una leve esperanza que podíamos tener en esa época un recambio generacional muy bueno. Beto da Silva después se fue al PSV Eindhoven y ahí nos decíamos, por fin un jugador más en el extranjero que puede ser una gran pieza para el fútbol peruano. ¿Qué pasó? En entrevistas se decía que él no se pudo adaptar tanto a ese fútbol, se quería apurar a ir a otro equipo que era el Gremio de Brasil, y vemos ahí la educación futbolística que tiene cada jugador peruano. Beto da Silva podía haber hecho muchas cosas en Holanda, pero simplemente no quiso, no se adaptó. Otra vez el patrón de adaptarse. ¿Y qué pasó de ahí? Cuando tú cometes un grave error, viene una cadena de desenlace que perjudica siempre a un jugador. Beto da Silva tuvo lesiones, no le achuntaba ninguna, cada equipo que estaba decepcionaba. Hasta la fecha Beto da Silva ya ni siquiera es recordado como un jugador que se puede salvar, simplemente que está con alguien mediático, que es parte de la farándula, y así va a quedar. Beto da Silva, por más que se esfuerce ahorita, jamás volverá a la selección peruana. Espero equivocarme porque él tenía un gran potencial, pero Beto da Silva ha sido una gran decepción para el fútbol peruano, y es parte también de la decadencia que tiene cada jugador que nace con talento acá, que no sabe llevar ni tomar decisiones. Y otro jugador más que ha venido a la liga peruana del extranjero con menos de 30 años, que espero equivocarme y vuelva a salir, es Luis Iberico. Luis Iberico, cuando lo vi jugar en el Melgar, tenía o tiene un gran potencial. Espero que realmente, sinceramente y por Dios, se vaya otra vez a una liga extranjera, porque no digo que Sporting Cristal sea malo, pero un jugador de 26 años vuelve a la liga peruana teniendo más oportunidades de ser ojeados en el extranjero. Es una decisión extremadamente negativa. ¿Por qué? Porque Luis Iberico no tiene esas características de jugador maleducado, no tiene esas características de jugador borracho o jugador mujeriego, no sé yo, pero por lo que he visto a sus 26 años, Iberico tiene todavía chances para estar afuera. Tiene ese olfato goleador, tiene ese olfato de compañerismo. Luis Iberico no es un jugador promedio bajo, es lo que he podido ver yo. Los hinchas de Melgar me podrán afirmar eso, que Luis Iberico tiene esa mirada goleadora que muchos equipos desearían. Ahora, ¿por qué está dentro de esta lista de decadencia de jugador? Porque ya se ha visto antes. Cuando el jugador peruano vuelve a una liga peruana, no hay vuelta atrás. Es muy difícil que salga. Y cada vez son menos jugadores que exportamos a ligas top. Creo que ya no hay ninguno. El último creo que era o es Renato Tapia, que ahorita está sin club. Hasta la fecha, es lo que sé. Pero Luis Iberico viene de la Riga FC, donde estaba teniendo buenos goles, buenas asistencias. Como vuelvo a repetir, si tú me dices que no es así, te invito a ver las estadísticas. Pero Luis Iberico probablemente haya priorizado más el dinero, que no está mal. Para un equipo como Sporting Cristal, que necesita jugadores buenos, está armando muy bien. Bueno, no sé si se está armando bien con Canchita González, pero con Luis Iberico sí. Esperemos que Luis Iberico recapacite y vuelva a repotenciarse en Sporting Cristal y se largue de Perú al extranjero, porque necesitamos jugadores que se vayan de Perú. Obviamente no cualquier liga como la de Arabia Saudita, pero sí una liga como la Argentina, brasileña, tal vez Europa, donde se pueda potenciar más. Por ejemplo, uno de los casos graves de jugadores que han vuelto a la liga peruana teniendo todavía potencial para quedarse en el extranjero es Cristian Cueva. Pero todos sabemos cómo acabó Cristian Cueva. Un jugador con todas las características de ser un jugador mediocre. Yo sé que me dirán, pero tú no has jugado fútbol, pero tú no tienes la misma plata que él. Acá no es cuestión de plata, es cuestión de profesionalismo y lo que pudo ser. Obviamente ya tomando, fumando su cigarrito, orinando por la calle, sin importar lo que pueda pasar con su carrera, porque ya parece ni siquiera le importa. Tiene el pensamiento que ningún futbolista debería tener. Un jugador profesional debería estar en constante entrenamiento y puede durar años. Pablo Guerrero ha durado hasta los 38 y 40 y sigue jugando. Pueden quejarse de Guerrero, pueden rajar de Guerrero, pueden insultar a Guerrero. Él es un jugador que ha vuelto a la liga peruana a los 38 años. No a los 30, no a los 27, no a los 28. A los 38 y tiene 40 y sigue jugando. Tal vez no pueda dar para la selección peruana, pero para la Liga 1 sigue siendo uno de los mejores jugadores a pesar de su mal momento en los clubes. Digan lo que digan de Guerrero. Guerrero ya cumplió con su época de jugador. Ya puede venir acá a hacer lo que sea. Tiene 40 años, ya no necesita mostrarle nada a nadie, pero los jugadores de ahora sí. Ahora déjame hacerte una pregunta. ¿Qué opinas sobre el jugador peruano de hoy en día? Recuerda que toda respuesta es buena a menos que sea para ofender. Esto ha sido La Crítica, tu opinión siempre va a importar. No te olvides darle like, comentar, seguirme en Twitter, que cada comentario y like me motivan a seguir subiendo videos diarios. Hasta luego, bye bye.